Bienvenidos, viralicemos escribir bien. Bueno, pues la clase de hoy es una clase que en sí no es una clase de ortografía. La coma entra más en la familia de la gramática. ¿Por qué? Porque tiene más que ver con la composición de la oración que con las grafías que cambian, como lo vimos hace un par de semanas, con las tildes o los acentos en las palabras, que eso sí entra más en el área de la ortografía. Pero bueno, separar la ortografía de la gramática es casi imposible, son dos ramas que siempre van de la mano, y ¿de qué nos sirve poner bien las tildes si no sabemos ordenar la oración, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir la clase de hoy. Y bueno, aprender a utilizar la coma no es como hacer enchiladas, ¿verdad? Menos como hacer así enfrijoladas de las de Anaí. Es un poquito más complicado. Entonces, quizá una clase no sea suficiente. Por eso, hoy y el jueves vamos a ver el uso de la coma. Decía Julio Cortázar que la coma es la puerta giratoria del pensamiento y me parece una de las descripciones más hermosas sobre este signo ortográfico y gramatical. Existen muchos mitos acerca del uso de la coma, y es que en la escuela nos enseñaron que la coma es una pausa que sirve para tomar aire. Incluso cuando le están enseñando a leer a los niños pequeñitos, usan la coma como un instrumento para que el niño pueda detenerse en la lectura y no se vea tan forzado, ¿no? También les enseñan con esto el ritmo. Sin embargo, la coma no tiene como utilidad solamente darnos aire o espacio entre una frase y otra. La coma cambia los significados de las oraciones y en la escuela quizá no le dieron la importancia que tenía a enseñarnos. Incluso una coma mal puesta puede asesinar, y por eso la Fundación BBVA, que por ahí pueden buscar en internet, hizo todo este artículo de la coma asesina, que es muy interesante. Váyanse a googlearlo, la coma asesina, y vean lo que hace una coma en una oración y cómo ponerla mal puede cambiar todo el sentido de una frase. Entonces, vamos a empezar a ver primero las reglas de cómo se usa la coma, y quizá el jueves nos dé tiempo de ver algunos ejemplos prácticos de los principales errores que se cometen en el uso de la coma. A mí me encanta, cuando doy clases de ortografía y gramática, irme primero por el lado de lo que no se debe hacer. Siento que es más fácil aprendernos los errores que las 7 reglas o las 10 reglas de cómo sí debe ser utilizada. Entonces, vamos a ir viendo con ejemplos cada una de las formas en las que se usa la coma. Y por favor, pónganos ahí en los comentarios qué curiosidades tienen acerca de este signo, qué preocupaciones tienen, si les cuesta trabajo ponerla, porque a veces muchos escritores me dicen, es que llevo tantos años escribiendo de forma profesional y a veces hay comas que dudo de dónde van. Bueno, pues primero lo primero que tenemos que saber para aprender a poner la coma es que es un signo de significado, como lo dijimos en la primera parte. No es un adorno, pues, no es para darle una pausa, cambia el significado. Entonces, un tip que les puedo dar es que cuando terminen de escribir la frase, la lean en voz alta con la pausa que les da la coma, y se den cuenta si está cambiando el significado a cuando la leen sin la pausa que les da la coma. Inténtenlo y nos dicen cómo les va para la próxima clase, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Fíjense, lo primero que tenemos que saber es las reglas, ¿no? De cómo sí se tiene que utilizar la coma. Vean la importancia. Imagínense dos frases, se las voy a poner aquí como todas las clases para que lo podamos leer, Imagínate, la primera frase no tiene coma, dice, no quiero comer. Es muy clara, ¿verdad? No quiero comer. Ok, vamos a ponerle una coma después del no. No, coma, quiero comer. ¿Cambió el significado? Cambió por completo el significado. La primera oración dice que no tiene hambre. La segunda dice que sí, que quiere comer. ¿Ya vieron cómo una coma cambia por completo el significado? Ok, ahora la que sigue. No me gusta. Es clarísima, ¿verdad? No me gusta. Ahora vamos a ponerle una coma. No, coma, me gusta.
¿Qué pasa con el significado? Cambia exactamente al lado contrario de la oración. Vamos con el último ejemplo. No queremos saber más. Es claro, ¿verdad? No queremos saber más. Ya ni me digas nada porque no queremos saber más. Ahora vamos a ponerle una coma después del no, coma. Queremos saber más. Entonces tienen interés en saber más. Es lo contrario. Ahora, estos ejemplos que yo les puse con el no podrían funcionar igual con el sí. Ajá. Sí, sí, quiero comer. ¿No? Sí, coma, quiero comer. Cambia el sentido de la oración. ¿Ok? Bueno, más o menos quedó claro. Estos no son las reglas, pues es nada más para que vean que según donde se utiliza la coma, cambia el sentido de la oración por completo, no tantito. Eso es lo importante que tenemos que entender la clase de hoy. A veces se nos olvida, hay una coma de más, una coma de menos. Una coma de más o una coma de menos le puede decir en un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ahora más usamos. A alguien te dice, te invito a comer, y entonces él te pone, no, no quiero comer, y tú das por hecho que te está diciendo que no. Y entonces, si le pones la coma, lo que te está diciendo es que sí. Por eso es tan importante saber que una coma mal puesta te cambia todo el sentido de la palabra. Bueno, muy bien. Ahora vámonos con los usos de la coma, y son varios. Entonces, a ver hasta dónde llegamos. Déjame checar. Tenemos unos minutitos, vámonos paso a paso, y si es necesario nos echamos más clases, ¿les parece? Bueno, el primer uso de la coma, para entenderlo, tenemos que entender primero el orden de la oración, ¿ok? A ver, en el castellano, las oraciones tienen un orden específico. Primero va el sujeto y después el predicado. Cualquier otro orden que le demos a la oración es una figura retórica, es decir, es una modificación de la figura original, y entonces tiene otras reglas, digamos. Pero la regla básica es que va primero el sujeto y luego el predicado. El sujeto, pues, es de quien se habla, y el predicado es lo que hace de quien se habla. ¿Quedamos claros? Bueno, el indicio de que el predicado ha iniciado es el verbo. En cuanto el verbo aparece, eso significa que el predicado ha iniciado. Si yo digo, Juan come muchas peras, el sujeto es Juan, y en cuanto viene el verbo come, empieza el predicado, come muchas peras, es el complemento del predicado. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los errores más comunes que se cometen en el uso de la coma es que nos dan muchísimas ganas de poner una coma entre el sujeto y el predicado, y partir esa oración en dos. Estamos cortando la sentencia y estamos cambiando la oración. Esa es la primera regla, pues, no va coma entre el sujeto y el predicado. Hay algunas excepciones, ahorita las vamos a ver, que se llaman las comas parentéticas. Es decir, son las comas que hacen la función de un paréntesis. ¿Cómo las identificamos? Bueno, son comas que si ustedes sustituyeran por unos paréntesis o unos corchetes que hicieran como una acotación, entonces funcionarían igual. Se llaman parentéticas o comas de acotación. Ajá, entonces es la única excepción en la que van a encontrar una coma antes de un verbo, porque yo les puedo decir Juan come muchas peras, pero yo les puedo, sin coma, sin coma, no pongan coma entre el sujeto y el predicado. Ok, ahora vamos a decir Juan, que es muy buen estudiante, come muchas peras. Ese que es muy buen estudiante es una acotación. Es ahí entre comas parentéticas. Y entonces quedaría esa coma antes del come muchas peras, ¿están de acuerdo? Pero esa es la excepción porque esas comas están haciendo la función de un paréntesis. ¿Cómo las identifico? Intercámbialas por un paréntesis. Si sigue funcionando la oración, entonces son comas parentéticas y está bien escrito, ¿ok? Bueno, entonces la primera regla es respetar el orden de la oración. Cuando el orden se altera de la oración, entonces las reglas cambian. Ajá, vamos a ver este ejemplo. Fíjense, dice, cuando rugió el león, salimos corriendo. ¿Quién es el sujeto de esta oración? ¿Contestaron nosotros? Si contestaron nosotros, ustedes están en lo correcto. El sujeto de esta oración es nosotros. La oración en orden correcto es nosotros
salimos corriendo cuando el león rugió. Eso iría sin coma, sin coma. ¿Por qué le puse una coma aquí? Porque estamos violando el orden natural de la oración. Dijimos, cuando rugió el león, salimos corriendo. Ese cuando rugió el león es el complemento del predicado. ¿Están de acuerdo? Cuando salimos corriendo, cuando rugió el león. Entonces, como es el complemento del predicado y lo cambiamos de orden, entonces lleva una coma. Cuando rugió el león, coma, salimos corriendo. Es importante aprendernos porque esta es la excepción de la regla, porque ya vieron que esta coma, esta, está antes del verbo. Entonces no van a decir, Marly, pero me dijiste que no había comas antes del verbo. No hay comas antes del verbo cuando la oración está en el orden normal, ¿no? Del castellano. Entonces, en este caso, como estamos violando el orden normal del castellano, sí se pone esa coma. ¿Quedó más o menos clara esa regla? Cuando el orden se altera, adelantando alguno de los componentes del predicado al principio de la oración, se debe poner coma al final de la parte que se ha adelantado. Es complicado, pero con la práctica lo van a aprender. ¿Ok? Ahora, vamos con la segunda regla. La segunda regla es la que sí nos enseñaron en la escuela, por fortuna, que es que las comas sirven para separar los elementos de un listado. Entonces, creo que esa es como la única regla que nos enseñan en la escuela primaria. Nos dicen que si tenemos un listado de cosas, por ejemplo, traigo en mi mochila mi goma, coma, cuaderno, coma, regla, coma, sacapuntas, ese listado va separado por comas, porque si no sería un objeto rarísimo como libreta, goma, sacapuntas, cuaderno, un solo objeto como medio raro y bizarro que conjuntara las cuatro cosas. Pero como son cosas distintas, se separa por comas. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. En la granja había conejos, coma, gallinas, coma, patos, vacas, coma, vacas y cerdos. Y bueno, vamos a aprovechar aquí para detenernos y ver que antes del último elemento del listado, que tiene una I, una conjunción, no va coma. ¿Ok? La regla básica es que no se usa coma antes de las conjunciones al final de los listados, a menos que el último elemento del listado no pertenezca al mismo campo semántico. Marly, otra vez como un concepto horrible y horroroso y dificilísimo. Un campo semántico es un conjunto de palabras que pertenecen al mismo universo. Vamos a hacer un ejemplo. En la granja había conejos, gallinas, patos, vacas y cerdos, y todos los elementos pertenecen al mismo campo semántico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a hacer el ejemplo en el único caso en el que las is o conjunciones o y llevan coma, ¿ok? Es cuando el último elemento no pertenece al mismo campo semántico. En la granja había conejos, gallinas, patos, vacas, y a mí me dan mucho miedo los animales. ¿Ya vieron que ese último elemento no tiene nada que ver con los anteriores? ¿Vuelve a tener que ver con el sujeto? ¿Sí? Ok, entonces ese llevaría una coma antes, cuando cambia de campo semántico. Espero que la regla haya quedado súper clara. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a poner en práctica estas dos reglas. Antes de despedirnos, les voy a dejar una tarea de confianza. Esta es la tarea de fe. Así le vamos a llamar. O sea, yo creo que ustedes la van a hacer porque no voy a tener testimonio de que le están haciendo. Vamos a dedicar estos días, hoy, mañana y para que el jueves que nos veamos, a que el libro que estén leyendo, espero que todos estén leyendo algún libro en casa, van a analizar el uso de las comas en ese libro, a excepción de si están leyendo Saramago. Si están leyendo Saramago, no hagan esa tarea con ese libro porque Saramago no respetaba estas reglas, pero cualquier otro libro les puede funcionar. Y vean si tienen alguna duda de esta coma, porque va aquí, a la hora de leerlo me confunde. Y si tienen alguna duda nos pueden preguntar ahí en los comentarios y el jueves trataremos de responderlo durante la clase. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos el jueves para la siguiente clase de las reglas del uso de la coma. Viralicemos escribir bien. Muchas gracias. Bye.